7:28 de la mañana, es 11 de enero, comienza el año y ya vuelven las manifestaciones a las calles de nuestro país. Esta vez fueron convocadas concentraciones en diferentes ciudades de Colombia y también del mundo para pedir con linternas la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué buscan los ciudadanos con este nuevo escenario de control político? ¿Quiénes están detrás de esta convocatoria? Pues hoy nos acompaña a echar lápiz en el tablero Caracol Caterine Jubina, una de las promotoras de esta convocatoria. Caterine, buenos días y bienvenida a Noticias Caracol. Catalina, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, primero que todo, ¿quiénes están detrás de la marcha contra el fiscal el día de hoy, Caterine? Bueno, detrás de la marcha contra el fiscal el día de hoy estamos ciudadanos de todas las tendencias políticas, de todos los colores y de todas las temperaturas. Hay que decir que desde hace 2 meses y a raíz del lamentable episodio de la muerte de Jorge Enrique Pizano, los ciudadanos entramos en una profunda indignación y en particular muchos activistas, dado que en la medida en la que avanzaba el escándalo nos dábamos cuenta que el fiscal general tenía conocimiento desde muy temprano de los hechos y de las anomalías que estaban ocurriendo con la Ruta del Sol 2. Esto es lo que ocasiona que nos organicemos en redes sociales inicialmente para promover una movilización que hoy va a pasar a las calles y que podría ser histórica en la medida en la que es la primera vez que la sociedad civil se organiza para salir a protestar en contra de un funcionario del Estado. Caterine, pero ¿cómo se organizaron? Porque obviamente les han llovido críticas también en redes sociales por decir que detrás hay un interés político en estas marchas. Ustedes son ciudadanos, ¿cómo se reunieron? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes dijeron, bueno, organicémonos y convoquemos a la gente a través de las redes sociales, como se ha venido moviendo este hashtag? Lo primero que hay que decir es que por supuesto que esto es una acción política. O sea, la política no es conseguir votos cada 4 años. Sí. La política es buscar incidencia, la política es el activismo ciudadano. Y dentro del repertorio del activismo, una de las herramientas por excelencia es la movilización social. Sí. Y en este caso estamos promoviendo una movilización pacífica, estamos promoviendo una protesta activa que viene también acompañada de propuestas, porque aquí no solamente se trata de protestar contra el fiscal, sino de crear una ética pública que nos permita consolidar unos valores, porque aquí no se trata de irnos contra Néstor Humberto Martínez a su persona. Él, por supuesto, que tiene derecho a la presunción de inocencia y nosotros lo que estamos pidiendo es, no nos parece justo, no nos parece digno, no nos parece honorable que el fiscal se defienda en medio de un proceso de corrupción que asciende a $50 millones en soborno desde su cargo, utilizando las herramientas de la institucionalidad para defenderse, que fue lo que nos demostró en el debate en el Congreso. Bueno, esos son los argumentos que ustedes están dando para exigir la renuncia. ¿Qué otros argumentos hay además de esto? Nosotros queremos... Además de exigir, o sea, ¿solo la salida del fiscal? No, de nuevo. En Colombia lo que se trata es de consolidar una ética pública que no existe. Porque, por ejemplo, en los países desarrollados, ante un escándalo como el de Odebrecht, ya han caído funcionarios. Sí. Porque ya han renunciado presidentes. Porque se cayó el fiscal en Perú. Porque en estos países los funcionarios tienen a su sociedad en una alta estima. A sus conciudadanos los respetan, sí. Tienen sentido de la rendición de cuentas ante sus electores, por ejemplo. Aquí lo que vemos tristemente en nuestro país es que ese sentido de la ética pública no existe y por ende no existe la vergüenza. Entonces, cuando tenemos a esos funcionarios tan cuestionados que incurren en esos comportamientos tan cuestionables como el del fiscal, porque lo que sabemos a ciencia cierta es que él desde hace varios años conocía de las anomalías, entonces a estos funcionarios no les da vergüenza con su sociedad, no consideran relevante que la sociedad se ofenda y por eso se atornillan en sus cargos. Si logramos conseguir la construcción de una ética pública, que eso se construye culturalmente, ojo, la ética no se construye con leyes ni se decreta, sí. Eso es una construcción cultural que requiere, por ejemplo, el activismo y que requiere la movilización. Muy seguramente a futuro vamos a poder evitar escándalos tan lamentables que ya incluso tienen un saldo de testigos muertos por aparente envenenamiento con cianuro. ¿Qué tan cerca estamos, Caterine, de lograr esa sanción social desde las calles? Pues yo creo que hoy vamos a ver eso. Sin duda el fiscal ha logrado algo, digamos, inesperado y es una sorpresa positiva y es unirnos de nuevo a los ciudadanos de todas las tendencias en contra de él. Eso es un saldo positivo y hoy va a ser la primera movilización contra el fiscal, pero no va a ser la última. Aquí nosotros somos realistas también y sabemos que no con una movilización lo vamos a tumbar, pero sí le vamos a mandar un mensaje de que la sociedad civil va a estar presionando todo el año si es necesario por su salida, porque lo que sucede es que él no está en capacidad de ofrecer garantías en la investigación de Odebrecht y eso golpea la institucionalidad. Una forma de defender la institucionalidad es que los ciudadanos salgan y se movilicen para pedirle honorabilidad y dignidad
a los funcionarios que están en el Estado. ¿Encuentran ustedes una esperanza a la movilización en esta convocatoria, viendo lo que pasó con los estudiantes que después de 3 meses del año pasado finalmente lograron sentarse y llegar a un acuerdo con el gobierno? Los estudiantes son una muestra maravillosa y un ejemplo muy bonito de lo que la movilización social puede lograr. En democracia, las decisiones del poder y las decisiones en lo público son mediadas o son permeadas por distintas variables, los temas judiciales, los procesos institucionales, pero las decisiones del poder también están mediadas por la movilización social. Y eso fue lo que demostraron los estudiantes. Ellos lograron convertirse en un interlocutor legítimo con el gobierno y lograron que el gobierno tuviera en cuenta sus demandas. Aquí lo que queremos, de nuevo, no solamente contra el fiscal, porque esto no se trata de irnos contra la figura particular de Néstor Humberto Martínez, sino esto se trata de salir a dar un grito de protesta organizado en contra de los funcionarios que no son capaces de desempeñar sus cargos con absoluta transparencia y con absoluta dignidad. Esos funcionarios, si bien tienen derecho a una investigación y a la presunción de inocencia, no deben defenderse en sus cargos. Justamente me devuelvo acá para el tema del fiscal ad hoc que se designó para algunos de los procesos de Odebrecht. ¿No es suficiente con que haya un fiscal ad hoc ya nombrado? Nosotros creemos que no es suficiente por una razón, y es que los casos más importantes de los sobornos no los va a investigar el fiscal ad hoc. Y los últimos sucesos, que son los que despiertan mayores suspicacias en la ciudadanía, como por ejemplo la muerte de los Pisano, padre e hijo, como por ejemplo los procesos contra el señor Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, esos no van a estar a cargo del fiscal ad hoc. Entonces ahí es donde nos preguntamos los ciudadanos, el fiscal ad hoc con lo que tiene encargado, que entre otras cosas son los procesos que ya venían avanzando desde antes, sobre los que ya hay confesiones, ¿será que con el fiscal ad hoc de verdad podemos llegar al fondo de lo que deberíamos saber? La verdad es que creemos que no. Bueno, vamos a escuchar, Caterine, una de las defensas que se le ha hecho también o que hizo el fiscal desde su puesto ante todas estas críticas que obviamente se registraron luego de la muerte de Jorge Enrique Pisano. Aquí está. En ese momento, cuando yo me posesiono, Odebrecht no existía en la agenda nacional. No se llama engaños. Ante el Departamento de Justicia se dijo que solo había 2 contratos corruptos en Colombia. La Fiscalía encontró 6 y no coimas por 11 millones de dólares como se dijo ante las autoridades extranjeras. Esta Fiscalía, donde no hay el tapen, descubrió coimas por más de 32 millones de dólares. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Esa es parte de la defensa, pero también estos datos que nos envía la Fiscalía, las personas investigadas por el caso de Odebrecht, los indiciados, los imputados, acusados, condenados, los archivados, los pendientes de preclusión. ¿Ustedes cómo ven estos procesos o estos resultados que obviamente también tienen que defenderse el fiscal y decir esto es lo que se ha hecho desde la Fiscalía? Yo pienso que lo mínimo que podría estar haciendo la Fiscalía es tener algunos cuantos procesos abiertos, ¿sí? Eso es como lo que misionalmente se espera, pero de nuevo, frente a, por ejemplo, los sobornos que están detrás del contrato de estabilidad jurídica que se le dio a Odebrecht en 2012, por ejemplo, los contratos que están detrás de las mejoras en las condiciones del contrato de adición Ocaña-Gamarra. Esos sobornos, el uno por 3 millones de dólares y el otro por casi 18 millones de dólares, no los están investigando. La liquidación irregular de ese contrato al final, cuando ya Marcelo Odebrecht había confesado en Estados Unidos, por el cual se benefició al consorcio con 400.000 millones de pesos adicionales que no le tenían que dar por cuenta de la liquidación de ese contrato, eso tampoco se está investigando. Entonces, otra vez, el fiscal no está en... La Fiscalía, mientras tenga a Néstor Humberto Martínez a la cabeza, no está en capacidad de ofrecer garantías de verdad en esta investigación. 50 billones de pesos al año es lo que dice que nos vale a los colombianos la corrupción. ¿La salida del fiscal va a ser la solución para esto? ¿La corrupción es culpa de quién, Caterina? La corrupción es por sobre todo una construcción cultural que está justificada por una cantidad de creencias, como por ejemplo, que roben pero que hagan, o como por ejemplo, la corrupción es inherente al ser humano. Robar un poquito, pero mire que hay un resultado. O como que por ejemplo, roben pero en sus justas proporciones. Ese tipo de justificaciones a la ilegalidad son lo que construyen la corrupción y claramente, y como te decía hace unos segundos, como es una construcción cultural, hay que deconstruirla también a través de procesos culturales. La corrupción necesita ajustes institucionales como por ejemplo los que buscaba la consulta anticorrupción, que aquí es donde uno dice la institucionalidad en este caso no está
digamos, mostrando la voluntad política suficiente para sacar adelante los ajustes institucionales ni los acuerdos sociales que hay que hacer, porque obviamente, aparte de los ajustes institucionales, hay que generar todo un tejido social, todo un activismo ciudadano, toda una red de veedurías y toda esta combinación de acciones políticas, toda esta combinación de ajustes institucionales, toda esta combinación de despertar y de movilización ciudadana es lo que en su conjunto comienza a deconstruir todas esas justificaciones a la ilegalidad y por ende lograr un cambio cultural, que es lo que finalmente se busca, que es un proceso, por supuesto, que toma años. La siguiente pregunta, esta es la indignación. Usted está hablando de los indignados por corrupción, de lo que ha pasado, de la consulta anticorrupción que se votó pero no pasó los umbrales. Es decir, la indignación realmente nos va a ayudar, ¿para qué? Si la gente no salió a votar, se indignan en redes sociales contra la corrupción, pero ¿qué tanto resultado da eso? Yo creo que no podemos decir que la gente no salió a votar porque fue todo lo contrario. La consulta claro que salió a votar, no pasó los umbrales. Claro, pero digamos eso es un tema de tecnicismos que a veces resultan muy injustos en la evaluación global, porque lo que vemos es que el presidente de Colombia hoy tiene menos votos que lo que tuvo la consulta anticorrupción. Entonces, en términos de legitimidad, la consulta anticorrupción fue un mandato ciudadano, tanto así que el presidente Duque por eso llamó a un acuerdo con todos los partidos después de haberse hundido la consulta para hacer un pacto social para sacarla adelante. Y esto tuvo, entre otras cosas, el compromiso de la Fiscalía y del fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces, ¿cuál ha sido la voluntad política para sacar esa consulta adelante, sabiendo que hoy la gran mayoría de puntos de la consulta están hundidos? Entonces, no hay voluntad política. Y cuando no hay voluntad política, la ciudadanía se tiene que levantar, tiene que salir y tiene que exigir. De nuevo, aquí lo que se trata es que de abajo hacia arriba construyamos una ética pública que nos permita en el tiempo y culturalmente desterrar la corrupción de nuestras creencias y de lo que consideramos válido. 30 millones de personas habilitadas para votar, igual, Caterina, es mucho la gente que dejó de salir. Y por último, hay que saber cómo se va a blindar esta protesta. Usted decía que esto es multipartido, que no importa, se pueden unir todos los ciudadanos porque la indignación no es solamente de gobierno ni de gente de oposición, pero ¿cómo se va a blindar para que esto no sea una plataforma de, no política, sino de politiquería? Yo pienso que la movilización social tiene de todo siempre y eso está bien y es normal. Esto es político. No hay que tenerle miedo a hacer política con acciones ciudadanas. No hay que tenerle miedo a politizarse. No hay que tenerle miedo a participar en las redes sociales. Las redes sociales hoy por hoy lo que son es un mecanismo fantástico de coordinación que permite, le facilita a la ciudadanía conectarse rápidamente, en tiempo real, con distintas fuentes de información en distintos puntos geográficos y esto es lo que la ciudadanía está aprovechando para organizarse sola. Esta movilización, si se dan cuenta, no la llamó ningún político, digamos, de los más reconocidos del país. Pero ninguno. sí hacen eco, obviamente, de eso y lo utilizan para llamar a sus seguidores. Y está perfecto porque es que aquí se tiene que movilizar todo el mundo, los partidos, la sociedad civil, los sindicatos, la academia, los líderes de opinión, los periodistas. Aquí se tiene que movilizar todo el mundo. Pero lo que hay que saber es que esto nace, la génesis de esto es la ciudadanía, porque la ciudadanía está cada vez más empoderada y ha descubierto en las redes sociales ese gran mecanismo de coordinación para nosotros mismos ser capaces de salir a pelear por nuestras causas. Entonces, los esperamos hoy. Los plantones son... Ojo, son plantones, no son marchas, son plantones al frente de las sedes de las fiscalías de todas las ciudades. Nosotros, los distintos activistas que estamos en esto, estamos moviendo en las redes sociales las piezas con todos los puntos de concentración. La hora a la que estamos llamando es a las 5 de la tarde, todos con sus linternas. Esto se llama también la noche de las linternas y lo que queremos es iluminar la fiscalía. Nosotros queremos proteger la institucionalidad y para proteger la institucionalidad, la ciudadanía tiene que exigir funcionarios honorables, probos y dignos. Entonces, de eso se trata la movilización de hoy, la primera contra un funcionario en Colombia. La primera movilización de este año y sin duda, como dice usted, es una de tantas que va a haber. Caterina, gracias por contarnos en qué consiste esta movilización del día de hoy, por estar en Noticias Caracol echando lápiz. Los esperamos a todos, el cambio está en cada ciudadano, pero hay que salir a la calle.